Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues sean ustedes muy bienvenidos a, a nuestra cuarta semana del presente módulo, en donde nos toca revisar el tema de evaluación de las partidas del estado de situación financiera. Yo quisiera que lo que comentemos el día de hoy tenga una aplicación a las partidas también del estado de resultados. Ujú. Que son nuestros estados financieros que estaremos normalmente utilizando para medir el desempeño de nuestra organización, ¿de acuerdo? Entonces, lo que platiquemos hoy, que veamos hoy, creo que es muy, muy, muy factible de aplicarse también a nuestro estado de resultados, ¿de acuerdo? El concepto que quiero que obtengamos el día de hoy y que entendamos con toda claridad es a qué nos estamos refiriendo con criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar revisando algunos temas de la presentación temática para después trasladarnos a revisar unos ejercicios que considero que son, bueno, algunos conceptos que son de suma importancia entender en este día a día de la información financiera. Aunque son de aplicación netamente contable, tienen mucha importancia en entenderlos, saberlos, para en el momento que nos sea presentado un estado financiero, nosotros a simple vista, con una rápida revisión, podamos ver si el mismo está presentando información correcta, toda la información que se presenta es correcta, o pudiese presentarse una información que trae alguna inconsistencia, ¿de acuerdo? Si bien ustedes ya se han percatado que la forma en que estamos trabajando, pues es haciendo un breve compendio de los conocimientos adquiridos en la semana, en las semanas anteriores. ¿Por qué? Pues bueno, hacemos esto porque esos conceptos que aprendimos en estas 3 semanas van a ser de utilidad para las siguientes semanas, ¿de acuerdo? Y como se los he mencionado, van a ser de utilidad para toda su vida profesional, ¿ok? Entonces, yo les pido que presten atención. Si tienen alguna duda, me la hagan saber, por favor. Entonces, les pido que presten mucha atención a lo que estaremos revisando. Vamos a ver que la presentación temática de esta semana, pues tiene los siguientes temas. Los tipos de valor en la contabilidad, estos valores que, que existen en la contabilidad, como es el valor histórico, el valor de razonable, el valor de realización, ¿sí? Son algunos de los criterios que utilizamos para evaluar las diferentes partidas de los estados financieros, ¿de acuerdo? Y esos criterios vienen definidos con toda claridad en nuestras normas de información financiera. Recuerden que nuestras normas de información financiera van a contener la información, los conceptos que contienen todos nuestros estados financieros, ¿sí?
todos ahí van a estar presentes. Y si no están presentes en nuestras normas de información financiera mexicana, hay unos criterios donde podemos utilizar las normas de información financiera internacionales, ¿de acuerdo? Entonces, en unos momentos más vamos a ver un, un boletín, o más bien, una norma de información financiera que contiene los conceptos que se manejan a través de todas las normas. Ajá. Y que estos criterios de evaluación van a estar presentes en todas y cada una de estas normas de información. Como yo se los había ya comentado, mis normas de información financiera, pues básicamente las podemos dividir en tres segmentos. Una donde me hacen una serie de definiciones de cada una de las partidas, de cada uno de los temas, por llamarlo así, de que se está tratando en ese boletín. Me va a decir las formas de evaluar esas partidas. Uh-huh. Y me va a decir cómo debo de presentarlas en los estados financieros, ¿de acuerdo? Entonces, no olviden, el cumplimiento que hace el contador público de estas normas es lo que da certeza, confianza a los diferentes usuarios. Y uno de esos usuarios, pues van a ser ustedes, ¿ok? Si ustedes no son contadores, si son administradores, si son mercadólogos, si son de comercio internacional o cualquier otra carrera, cualquiera que ustedes quieran ahorita mencionar, lo que están aprendiendo ustedes en este curso es de utilidad para todos. ¿Por qué? Porque en algún momento dado, como ya se los he dicho, ustedes pueden tener su propia empresa, pueden ocupar más bien alguna posición directiva que les va, en donde va a ser requerido que ustedes manejen esta información, ¿de acuerdo? Entonces, no crean que es una materia de relleno para aquellos de comercio internacional, eh, negocios internacionales, mercadotecnia. No, 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 no. Informática. No, no, pero no, 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 no. Esta no es una materia de relleno, es una materia que los está preparando para su vida futura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar la revisión de algunos de los conceptos del día de hoy para después estar repasando, ¿sí? Acuérdense, vamos rápido a nuestro compendio. Primer semana aprendimos qué es qué es la información financiera, cómo se produce la misma. Uh-huh. Hola, 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 hola. Perfecto, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 sí. Ok, 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 ¿estamos correcto? Perfecto. Bueno, voy a entonces a apagar la cámara porque no quiero que tengamos ningún problema más, ¿de acuerdo? Entonces voy a apagar la cámara, voy a compartir la presentación y si tienen alguna duda, comentario, pues no duden en abrir su micrófono o levantar su mano y por último, pues escribirme por el chat, ¿de acuerdo? Permítanme. ¿Sí? Si hay algún problema en el audio o cualquier cosa,
me lo hagan saber. Es si no voy a poder callar al perrito que está ladre y ladre y que, y que y que está así desde ya varias horas. Ajá. Bueno, vamos a iniciar con nuestra presentación del día de hoy. Criterios de evaluación de las partidas del estado de situación financiera. Como les decía, pues vamos a ver como temas tipos de valor en la contabilidad, valores en la contabilidad, definición y evaluación, cómo se evalúa el activo circulante, cómo se evalúa el activo fijo intangible, los pasivos y el capital contable. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar, ya nos brincamos la parte del contenido. Allí va para la cámara, ¿verdad? Permítame. Para, para que no tengamos problemas o que no se escucha bien o cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a iniciar con esto. Tipos de valor que se usan en la contabilidad. Desde el día 1 de nuestra primera sesión, quedamos en que estos estados financieros van a reflejar o van a reportar el día a día de las transacciones que impactan de manera económica a nuestra empresa o a nuestra organización, ¿de acuerdo? Y decíamos que estos eventos económicos no es otra cosa sino las compras, las ventas que se lleven a cabo, llámese compra de servicios, llámese compra de mercancías, venta de mercancías, pago de sueldos, pago de servicios, etcétera. Esos eventos económicos pues, están impactando el día a día de mi organización, ¿de acuerdo? Y en el día a día, y en el día a día, ¿sí? Vemos o vimos que las empresas, entidades, organizaciones, como ustedes quieran, tienen bienes, tienen deudas y tienen patrimonio capital contable. Ujú. Y que en términos contables, estos conceptos de bienes los conocemos como activo. A nuestras deudas o obligaciones las conocemos como pasivo. Y al patrimonio, ya sea el que están contribuyendo los socios o accionistas y los resultados que obtenga mi empresa, los vamos a conocer como capital contable. ¿De acuerdo? Entonces, deuda, bienes y derechos, mi activo. Deudas y obligaciones, mi pasivo. Patrimonio, mi capital contable. Ya sea el que es contribuido inicialmente por los socios o bien es ganado o es el resultado de la operación de mi organización. ¿De acuerdo? Quedó perfectamente claro entendido la semana pasada que el activo son los bienes o recursos que son controlados por la entidad y que pueden ser identificados y cuantificados en términos monetarios, de los que se esperan beneficios económicos futuros derivados de las operaciones. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué entendemos? Pues bien, así en pocas palabras, es lo que es mío, es lo que es de la organización,
es lo que a mí me deben los clientes, lo que me deben las personas a quienes yo les hice un préstamo. Es el dinero que tengo en la caja, es el dinero que tengo en el banco, es el dinero que tengo en inversiones, es el edificio, es el terreno, son el equipo de transporte, el mobiliario y equipo que es de mi propiedad, entendiendo mí como la propiedad de la empresa, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a entender de esto que aquí que acabamos de leer. Ajá. Por otro lado, ¿qué significa pasivo? Pasivos son todas las deudas o obligaciones de la entidad cuantificadas en términos monetarios y que representan disminuciones futuras de beneficios económicos. ¿Qué es, qué es esto? Entonces, pues bueno, esto es todo lo que nosotros debemos, ya sea a nuestros proveedores por la materia prima que adquirimos, por el equipo que adquirimos, equipo mobiliario que adquirimos con estos proveedores, o los acreedores que nos dieron algún préstamo, o los impuestos que le debemos a la autoridad o al Estado más bien, los créditos bancarios a corto, largo plazo, que sean hipotecarios o no hipotecarios. Todo lo que debamos o a todo lo que estemos obligados va a ser nuestro pasivo, ¿de acuerdo? Por último, el capital contable o patrimonio. Dice que significa el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos los pasivos. ¿Qué es esto? Pues esto no es otra cosa más que lo que ya comentábamos. Corresponde a las aportaciones que hacen los socios y accionistas o accionistas para crear el negocio, o es el resultado de las operaciones de la organización en un periodo determinado. ¿De acuerdo? Eso es mi capital contable o patrimonio. Y mencionábamos que capital contable lo vamos a ocupar en las empresas con fines lucrativos. Y el patrimonio o concepto de patrimonio lo vamos a utilizar en las empresas con fines no lucrativos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, continuamos. Ay, Dios. Sí, sí, sí. Bueno, hablábamos, ya en repetidas ocasiones hemos comentado que la información contable y financiera debe de prepararse bajo tres directrices. Ajá. La primera, cumpliendo las normas legales o estatutos legales, ¿de acuerdo? La segunda, la norma profesional o las normas que estén contenidas en este libro de las normas de información financiera. Y por último, las normas que de manera interna defina la organización, ¿de acuerdo? Y es el cumplimiento de estas tres directivas, tres directrices, van a otorgar a esta información financiera una de las características que debe de tener esta, y que es la confiabilidad, ¿ok? Luego, tenemos que también ya estudiamos que algunas organizaciones están obligadas
obligadas a realizar una auditoría financiera de manera anual. Ajá. Y otras lo hacen por mutuo propio. Ajá. Para certificar que su información presenta los resultados de la organización y la situación financiera de la misma, ¿de acuerdo? Y esa auditoría financiera, pues es llevada a cabo por una persona o un contador público externo a la organización y que al final de su análisis va a emitir una opinión y esa opinión se conoce como dictamen. Y hablábamos que este dictamen tiene 4 vertientes: limpio, con salvedades, con abstención de opinión y negativo. Más bien, negativo y con la abstención de opinión. En ese, el bueno, ya saben, es el limpio sin salvedades, es el que todos quisiéramos tener. Y así hasta el último, que es con abstención de opinión, donde de acuerdo al el análisis que lleva a cabo este auditor, esta persona externa a la organización, pues dice que no estamos cumpliendo con la normatividad, o nos va a indicar que no cumplimos con tal normatividad, ya sea legal, estatutaria, normativa o interna, ¿de acuerdo? Y por lo cual la información que refleja en nuestros estados financieros pues no es la realidad de la empresa, ¿de acuerdo? Vimos que existen 4 estados financieros básicos, dos ya los estudiamos, uno es el estado de resultados, donde vamos a ver entonces mis ingresos, mis costos y mis gastos, y en mi en mi balance general, pues vamos a ver mis activos, mis pasivos o mis bienes y derechos, mis deudas y obligaciones y mi patrimonio, ¿de acuerdo? Vamos a ver, déjenme dejar de compartir, y vamos a ver de manera rápida, de manera muy rápida, ¿sí? Este, esta norma de información financiera, ¿de acuerdo? Y que nos va a llevar a, al tema del día de hoy, ¿de acuerdo? Que es los criterios de evaluación de las transacciones que se generan en la empresa, ¿de acuerdo? Llámense de que se presentan en el estado de resultados o que se presentan en el balance general, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que tenemos una norma de información financiera que es la norma A6, que nos habla del reconocimiento y evaluación de las partidas, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que esta información pues va a estar expresada de esta manera en la norma de información, en donde les decía yo cómo está segmentada estas normas, ¿no? Primero nos habla de las generalidades que podemos entender, su alcance, ujú,
Posteriormente nos va a hablar de los criterios de evaluación y luego de los criterios de presentación. Y en lo general de esa forma están normados, ¿no? Entonces, en esta norma de información financiera, que es la 6, nos habla, aquí está el objetivo, alcance, uh-huh, normas de reconocimiento, fundamentos del reconocimiento. Hablamos de algo de del reconocimiento de flujos, si recuerdan, y reconocimiento por devengado, que poníamos el caso de las colegiaturas pagadas por anticipado. Entonces, aquí nos va a hablar de cuándo vamos a reconocer un evento y luego nos va a hablar de el concepto de evaluación. Ajá. ¿Qué, ¿Qué vamos a entender como criterios de evaluación? Uh-huh. ¿Cómo entienden ustedes este concepto de evaluación? Uh-huh. ¿Qué es evaluar una partida? No evaluar, no evaluar, evaluar. Ajá. Y vamos a leer qué nos dice. El sustento para cuantificar en términos monetarios una partida es el postulado básico de evaluación que, acorde a la norma de información financiera A2, señala: los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad deben de cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser evaluado, con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. Van tomando la idea de qué entendemos en aspectos contables y financieros el término de evaluación. Dice, si continuamos: por consiguiente, la evaluación consiste en la cuantificación monetaria de los efectos de las operaciones que se reconocen como activos, pasivos y capital contable o patrimonio en el sistema de información contable de la entidad. Los conceptos de evaluación, técnicas y métodos van a variar o varían en complejidad dependiendo del tipo de las múltiples operaciones que afectaron a una entidad. Creo que con esto podemos ya nosotros definir qué vamos a entender como evaluación. Pues bueno, va a ser la cuantificación monetaria de un evento. Vamos a ver en unos minutos más un video donde vamos a revisar uno de estos valores que vamos a determinar ahorita. Nos habla que tenemos operaciones de entrada y operaciones de salida, ¿de acuerdo? Cuando hay valores de entrada, son los que sirven de base para incorporar una partida a los estados financieros, ¿de acuerdo? Y la salida, pues, es el efecto contrario. ¿Cómo vamos a desincorporar una partida de los estados financieros? ¿Cómo desaparecemos? ¿De acuerdo? Entonces nos habla de diferentes criterios o métodos. Ajá.
y nos dice que existen 8. Nosotros en el curso mencionaremos solo 4. Nos habla del valor razonable, del valores de entrada, costo de adquisición, reposición, reemplazo e histórico. Ujú. Y nos va mencionando cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, tanto en los valores de entrada como en los valores de salida, que es cuando lo incorporo o cuando lo desincorporo de mi información financiera, van a presentar estos criterios, ¿sí? Puedo tomar, o las normas, no puedo tomar las normas de información financiera que hablen de la partida específica, me va a decir cómo debo de evaluarlo. Uh-huh. ¿Qué voy a considerar para hacer su cuantificación monetaria? Lo que me dice la factura A, lo que me dice la factura B, no, lo que me dice la factura A más la factura B más la factura C o nada más la A. Esos criterios me lo va a estar definiendo cada una de las normas de información financiera, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener claro que va a haber un origen de ese valor. Uh-huh. Y que vamos a ver a continuación y vamos a tratarlo de interpretar con el siguiente video, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver en el siguiente video, vamos a tener vamos a revisar 2 de estos valores, ajá, uh-huh, que se utilizan, ¿de acuerdo? Y regresamos a puntualizar los demás criterios, ¿de acuerdo? Ay, se me olvidó decirles que trajeran sus palomitas. Bueno, vamos a comenzar. De acuerdo, por cualquier problema de audio o lo que tengan, me avisan para corregirlo, ¿de acuerdo? Bueno, iniciamos. Hola, bienvenido a la clase. Continuando con el tema o módulo 1, fundamentos de contabilidad, hoy vamos a estudiar lo que es la medición de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Sé que todavía no hemos ahondado en el concepto de cada uno de estos términos, pero es importante que sepas cómo se mide. Inicialmente hay 2 formas de medirlos. Inicialmente, posteriormente, cuando veamos la parte más básica de la contabilidad, estudiaremos otras formas de medición. Pero inicialmente, en el momento en que uno clasifica el hecho contable y comienza con el registro, se puede medir de 2 maneras. Uno, al costo histórico, y es el valor del activo o del pasivo en el momento en que se registra. ¿Dónde se encuentra ese monto de valor histórico? Ese costo o valor histórico se encuentra en las facturas, en los soportes que uno tiene para el registro contable. Un título de propiedad, en el caso de los activos, una factura, por ejemplo, en el caso que se realice una operación de venta, otra factura cuando se adquiere un bien o un servicio o cuando se realiza un gasto para la entidad. Además del costo histórico, que es el que está plasmado por un tercero, imagínense que uno adquiere una maquinaria o que adquiere un vehículo para la entidad. Eso es propiedad, planta y equipo, eso es un activo, eso es un bien que le va a pertenecer a esa entidad y que en un futuro es probable que le produzca beneficios económicos. Y además puede ser medido con fiabilidad. Recordemos que las características para que yo pueda registrar un activo, un pasivo, un ingreso, un gasto, es que yo pueda o tenga la probabilidad de producir beneficios económicos futuros y que además pueda medirlo con fiabilidad. Si ocurren estas 2 circunstancias,
las dos, yo puedo proceder con el registro. Si es un bien que está entrando en la entidad, como por ejemplo un vehículo, yo voy a observar cómo se puede adquirir un vehículo de contado, es decir, haciendo una transferencia bancaria o emitiendo un cheque a beneficio de un tercero, y este tercero me está indicando el costo del vehículo es tanto monto. ¿Por qué? Porque ya lo establece, si yo lo compro en una concesionaria, ya la concesionaria tiene establecidos los precios de venta. Entonces, según el precio de venta, pues se analizará qué vehículo es el que yo necesito o puedo adquirir para mi entidad. Ahora bien, si yo no estoy adquiriendo el bien a una empresa, ¿sí? Por ejemplo, una concesionaria, sino que lo estoy adquiriendo de segunda mano, cuando ocurre ese intercambio de precios, por ejemplo, el vendedor del vehículo de segunda mano me indica, yo te lo voy a vender en 1000 unidades monetarias, pero yo como comprador de la entidad digo, no, 1000 unidades monetarias no me parece un costo adecuado porque tu vehículo tiene tanto kilometraje, tu vehículo tiene una falla, una pequeña falla que yo voy a asumir. Entonces allí, en ese intercambio de ideas, entra lo que sería una especie de oferta y demanda, y es lo que se llama valor razonable. Aquí no existe costo histórico. Cuando yo adquiero bienes, por ejemplo, de segunda mano, para mi entidad, allí no está costo histórico, sino que está a lo que se llama valor razonable. Y el valor razonable está muy presente en este tipo de mercado. También está presente, por ejemplo, cuando se adquieren acciones o la entidad decide invertir en títulos valor como acciones o obligaciones. ¿Y qué es el valor razonable? Porque el costo histórico, creo que lo tenemos claro, es lo que está expresado en un documento, ¿sí? Pero el valor razonable no necesariamente está expresado en un documento, sino que llega a ese valor tras una especie de negociación. Hay un juego de oferta y demanda y se llega a un punto único donde está de acuerdo el ofertante y donde está de acuerdo el demandante. Y allí, cuando ellos se ponen de acuerdo, es que surge ese valor o surge ese monto que es el que se llega de acuerdo, se adquiere el bien, se paga la deuda y es valor razonable. ¿Qué es valor razonable? Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado o pagado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. Esto es muy importante del valor razonable y es que estén debidamente informados. Si yo como entidad voy a adquirir un bien de segunda mano, yo voy a averiguar cómo se está cotizando ese bien en el mercado. Porque a lo mejor el vendedor vivo quiere venderme algo en 5000 unidades monetarias cuando realmente el valor de mercado es de 3000. Entonces hay que estar muy pendientes, eso sobre todo los dueños de las entidades, cuando van a adquirir bienes, que tenga un valor razonable, no pagar de más, porque así la entidad estaría perdiendo. ¿Okay? Igualmente, debidamente informados, donde existe independencia mutua, es decir, yo no tengo ninguna presión por parte de ese vendedor o de ese comprador para fijar un valor a ese bien, ¿sí? Sino que somos totalmente independientes y nos vamos a poner de acuerdo sobre esa contraprestación que va a existir. Yo voy a adquirir un bien para mi entidad y a cambio de eso voy a entregar algo. ¿Okay? Y aquí ya estamos adentrándonos un poquito ya en lo que es la materia de la contabilidad, porque creo que hasta ahora estás viendo mucha teoría y dirás, oye, la práctica, ¿y cuándo vamos a comenzar la práctica? Eso es algo muy común. Pero bueno, lo que quiero que te quede claro con el módulo de hoy es que existen inicialmente, como recapitulación, en la medición de activos, pasivos, ingresos y gastos, dos formas iniciales de medición: costo histórico o valor razonable.
Un gran saludo y hasta la próxima clase. Bueno, aquí pudimos como observar dos de los criterios de evaluación que debemos de estudiar en en este, en este módulo. Vamos a, perdón, Hola, déjenme soy José quitar esto, Navarrete, profesor. interrumpir. Perdón. Déjenme quito esto. Entonces, les decía que existen diferentes criterios. Vamos a tener entonces valores de entrada, valores de salida. Y vamos a tener diferentes criterios que van a estar señalados en las normas de información financiera de si utilizamos el valor histórico, si utilizamos el valor razonable, si utilizamos el valor de realización, si utilizamos eh, algún otro tipo de valor. Acuérdense que mencionábamos que existen 8 criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Pero de los cuales vamos a estudiar lo que es el valor histórico, valor de reemplazo, valor razonable y valor de realización. En este momento ya hablamos y pudimos, creo que con toda claridad, ver y entender dos valores. ¿Sí? El valor histórico que va a corresponder al valor que viene asentado en nuestra factura, que el valor razonable va a estar definido por una negociación entre las dos partes. Uh-huh. Y bien, vamos a revisar el concepto de valor de reemplazo. Y nos dice que el valor de reemplazo va a ser el valor más bajo en que se incurriría para restituir el servicio potencial de un activo en curso normal de operación de la entidad. ¿Y qué significa? El costo de un activo similar pero no idéntico. Es muy preciso esta parte, no idéntico. O sea, que es similar. ¿Ah? Puede ser un costo corriente o actual del producto un costo corriente o actual producto de los cambios tecnológicos. Nos dice también que es muy fácil confundir el valor de reemplazo con el valor de reposición. Pero de ahí el criterio o el concepto específico que les acabo de mencionar, de que es un bien similar, más no idéntico, el que nos va a dar, ¿sí? Tenemos que el valor de reemplazo, entonces, es un bien similar al que estamos utilizando actualmente. Y hablamos de valor de reposición cuando es un bien idéntico al que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Valor de realización. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de valor de realización? Pues hablamos que es el monto que se recibe en efectivo, equivalentes de efectivo o en especie por la venta o intercambio de un activo. Ajá. No es entonces más que el precio de venta, ¿de acuerdo? Y entonces ese precio, ese valor de realización, ¿en dónde lo vamos a identificar? Cuando estemos registrando una operación, pues bueno, en nuestras facturas de venta. Ajá. Entonces,
Cuando a ese valor le disminuimos los costos de financiamiento impuestos, lo vamos a conocer como valor neto de realización. Entonces, el valor de realización corresponde al precio de venta de mis bienes y o servicios, ¿de acuerdo? Ay, Dios, no le estoy presentando. Bueno, déjenme les comparto la pantalla rápidamente, pero creo que de aquí, nada más vamos a ver una o dos diapositivas, ajá, y nos vamos a los conceptos básicos que quiero que revisemos el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que la información financiera que integra los estados financieros es fundamental para la toma de decisiones y que si esta no presenta y si esta no es presentada y evaluada correctamente, el riesgo de incurrir en elecciones equivocadas es alto, por lo que es imperante identificar qué incluye cada una de las partidas y definir cómo deben ser expuestas para su correcta interpretación. ¿De acuerdo? Vamos a irnos a revisar unos conceptos básicos, ajá, que nos van a permitir ya algunos que nos van a permitir empezar a identificar si mi información es correcta y que es bien importante conocer qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hablábamos en sesiones pasadas, ¿sí? De que tenemos cuentas que denominamos cuentas de balance, ¿sí? Y otras que denominamos cuentas de resultados. ¿Y por qué las denominamos de esta forma? Pues bien sencillo. Las cuentas de balance porque van a estar presentadas, son las que se utilizan en el balance general y las de resultados en el estado de resultados, ¿de acuerdo? Vamos a recordar que tenemos cuentas de naturaleza deudora y tenemos cuentas, ¿qué dice? A ver, y tenemos cuentas de naturaleza deudora y de naturaleza acreedora, ¿de acuerdo? A ver, espérenme. Aquí ya me equivoqué. Ya ven, les digo. Entonces les decía que tenemos cuentas de naturaleza deudora. Hay aquí entonces eso sí. Cuentas de naturaleza deudora y cuentas de naturaleza acreedora. ¿Sí?
¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Que tenemos ese tipo de cuentas en mis cuentas de balance. Entonces, recapitulemos. Tenemos, ay Dios, tenemos cuentas de balance y cuentas de resultados. ¿Por qué cuentas de balance y de resultados? Por el estado financiero en el cual se presenta. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene su clasificación de las cuentas en cuentas de resultados y cuentas de balance. En ambos casos van a existir o estas cuentas van a tener una naturaleza. Y vamos a ver que existe la naturaleza deudora y la naturaleza acreedora. Ajá. ¿De acuerdo? En ambos casos, tanto en resultados como en balance, no tenemos cambio. ¿Sí? Luego, para registrar los eventos económicos de una empresa, ¿sí? Y que no es nada más que definir si hay un incremento o una disminución. En las mismas se deben de llevar a cabo unos movimientos, que se conocen como cargos y abonos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, y estas cuentas deudoras me van a identificar, ¿sí? Esos incrementos o esas disminuciones, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que en mis cuentas de naturaleza deudora, mis cuentas de naturaleza deudora, ¿sí? Bueno, perdón, vamos a ver. Vamos a identificar que mis cuentas de balance, mis cuentas de naturaleza deudora, son todas las que corresponden a mi activo, ¿de acuerdo? Y mis cuentas de naturaleza acreedora van a ser mis cuentas de capital, de pasivo y capital, ¿ok? Y en estas tengo que registrar incrementos o disminuciones. Bueno, vamos a tener que en las cuentas de naturaleza deudora, los incrementos van a estar identificados por todos los cargos que tengan estas y las disminuciones por todos los abonos, ¿ok? Entonces tenemos cargos y abonos. Y lo mismo ocurre, ahora, lo mismo ocurre o tienen el mismo comportamiento mis cuentas de resultados de naturaleza deudora. Con cargos hay incrementos y con abonos hay disminuciones en mis cuentas de resultados. Y por el contrario, las cuentas de naturaleza acreedora, a los abonos, cuando hay abonos, estos están incrementando y cuando hay cargos, están disminuyendo. ¿Ok? Entonces vamos, tenemos nuevamente cuentas, tipos de cuentas, tenemos de balance y resultados.
¿De qué naturaleza existen cuentas? Pues de naturaleza deudora y acreedora. En el caso de mis cuentas de balance, mis cuentas deudoras son todas las correspondientes al activo y mis cuentas acreedoras van a ser todas mis cuentas de pasivo y capital. Y en mis cuentas de resultados, pues van a ser todas mis partidas de costo y gasto tienen una naturaleza deudora y todas las eh, partidas de ingresos pues tienen una naturaleza acreedora. ¿De acuerdo? Luego identificamos, ¿sí? Identificamos uh-huh, que estas cuentas de activo pues pueden ser el efectivo, la maquinaria, los bancos, los clientes, los almacenes, los deudores, la depreciación y amortización acumulada de activo fijo, mobiliario y equipo, edificios, impuestos a favor, derechos y patentes y primas de seguros pagadas por anticipado. Y bueno, que estas partidas podemos clasificarlas en diferentes rubros. Podemos tener un activo circulante, un activo fijo, un activo intangible y o diferido. ¿Ok? Todas estas partidas se van a identificar, mi activo circulante, se identifican por el grado de disponibilidad que tengo de ellas a convertirlas en efectivo. Uh-huh. Y vamos a iniciar con la de mayor disponibilidad, pues que es el efectivo, bancos, inversiones, clientes o deudores diversos, almacenes, ¿de acuerdo? Todo eso tiene un grado de conversión a efectivo. Uh-huh. Sí, el banco no efectivo, banco, inversiones pues tendrán, ocupan normalmente la tercera posición en mi balance general, pues porque hay, ¿cómo se llama? Fechas de vencimiento de estas inversiones, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos estas partidas que podemos clasificar en esto. Y esto es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de el presente módulo. Por el lado del pasivo, decimos que mis cuentas tienen incrementos cuando se presentan abonos y va a haber disminuciones cuando estas se cargan. Ajá. O hay cargos. Ajá. Cargos. Que dentro de mis cuentas de pasivo, pues podemos tener los proveedores, acreedores, cuentas por pagar, préstamos a corto plazo, préstamos a largo plazo, impuestos por pagar, créditos hipotecarios, anticipo recibido, rentas cobradas por este, uh-huh, pasivo, créditos hipotecario, anticipo recibido, rentas cobradas por anticipado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y por el lado del capital contable o patrimonio tenemos el capital social, las utilidades retenidas, la utilidad y o pérdida del ejercicio. Clasificamos en contribuido o ganado. ¿De acuerdo? Esto es bien importante que ustedes lo tengan claro, porque es la base de entender la información en forma. Reviso la información, veo el saldo que tiene la cuenta y ya puedo hacer un análisis rápido de esta información, ¿de acuerdo? Tengo partidas con saldos correctos o saldos incorrectos, requiero que me clarifiquen esta información en el área de finanzas, el área de contabilidad, ¿de acuerdo? Recuerden que esta información es preparada por contadores o por el sistema
este, financiero, ¿de acuerdo? Pero ustedes, al ocupar ciertas posiciones, pues tienen la obligación de entender esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues creo que concluyo esta parte, les comparto, termino de complementar este cuadro que estamos elaborando. Uh-huh. Le meto algunos colores y eso para hacerlo más atractivo. Esto creo, esto lo van, ya lo vi en alguna materia, en alguna otra materia esto preparado, entonces pero me parece interesante que lo entendamos con toda claridad, ¿no? Por el lado de mis costos y gastos, pues estaremos hablando de materia prima, mano de obra, costos indirectos, gastos de venta, gastos de administración, gastos de administración, gastos financieros, depreciaciones y amortización. Depreciación y amortización, otros ingresos, otros gastos, otros gastos. Por mencionar algunos, y dentro de estos pues, hay muchísimos conceptos, ¿no? Que quisiéramos identificar en mi información, pero pues los vamos agrupando en estos grandes rubros, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense, no se clasifican, sino se van presentando en diferentes niveles. Si iniciamos con mis ingresos, que están de este lado, ingresos o ventas. Ventas, y aquí tengo mis ingresos financieros, mis otros gastos que lo puse aquí. Estaba hablando en general, entonces aquí tenemos este. Y bueno, lo complementamos más para que ustedes lo entiendan. Pero acuérdense que el estado de resultados no sigue esta misma clasificación, sino yo voy incorporando estos elementos, estos rubros generales en algún momento específico del estado de resultados. Y primero mis ingresos, les decía, después la parte de los costos, luego mis gastos de venta, mi gasto de administración, y ahí tengo que hacer una serie de operaciones que vamos a estar revisando, ¿de acuerdo? Y bueno, complemento esto y, y pasamos a ver algo que yo me había comprometido con ustedes a que íbamos a identificar un poquito, a revisar un poco más detalladamente. Es un material que les pido que manejemos de forma muy reservada. Uh-huh. Entonces, donde vamos a ver, no, ¿dónde está? Aquí tenemos. Aquí está.
Ya hemos comentado de este documento, donde pues bueno, vamos a ver varios aspectos rápidos y que nos permitan. La primera que ya hemos manejado pues que se pongan a estudiar inglés. Luego la segunda es que este documento no es único de esta empresa, sino, bueno, sí es único para esta empresa, pero cada una de las empresas pues debe de tener un documento muy parecido a esto, ¿de acuerdo? Ajá. En donde se marcan diferentes criterios para generar la información. Recuerden que la información debe de ser útil para los diferentes usuarios, pero si yo desde dentro tengo diferentes criterios para prepararla, pues bueno, la información que yo esté proporcionando pues va a ser equivocada, errónea, desvirtuada, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que pues tenemos este o que este grupo está integrado por escuelas en los países como Francia, Italia, Alemania, México, Chipre, Senegal, India, China y Inglaterra, ¿de acuerdo? Y bueno, cada uno pues, tiene sus propios, cada institución, cada universidad tiene sus propios políticas, tiene sus propias políticas y procedimientos, pero se requiere que la información sea preparada bajo las mismas bases para que pueda ser interpretada de manera correcta, por lo cual se genera este documento, donde donde primeramente me va a decir, o me va a indicar el catálogo de cuentas que voy a estar ocupando para cada operación. Sí, los catálogos de cuentas, los contadores ya saben que son inmensos en algunos casos, pero encontramos la forma de aprenderlo, ¿de acuerdo? Para que nuestro trabajo sea fluido y constante, ¿de acuerdo? Y bueno, primeramente pues hablamos entonces de un catálogo de cuentas que ocuparemos para el registro de nuestras operaciones. Las que vimos, nuestras cuentas de balance, nuestras cuentas de resultados, aquí están. Las mismas tienen naturaleza deudora o naturaleza acreedora, ¿de acuerdo? Un documento donde me indique los estados financieros. Ajá. Recuerden que ya habíamos comentado que si bien todas las organizaciones tienen que cumplir con las normas de información financiera, cada una de ellas puede definir los formatos que ocupará para presentar esta información. Y bueno, aquí les quiero hacer mención a que se mencionan reportes estatutarios conforme vayan avanzando en su organización, van a empezar a escuchar que existen reportes estatutarios o estados financieros estatutarios y estados financieros de gestión, ¿sí? Y cada uno pues va a tener un formato y una finalidad, ¿de acuerdo? En este caso aquí estamos viendo mi estado de resultados estatutario. Los estatutarios van a ser los 4 estados financieros básicos que ya hemos comentado. Estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el capital contable, ¿de acuerdo? En este caso aquí estamos viendo el formato que debe de tener el estado de resultados. Es un estado de resultados comparativo. Ajá. Y si ven aquí simplemente se están comparando las cifras reales. Ajá. Las cifras que en cada uno de los años obtuvo la organización, o eso es lo que se va a presentar. Ajá. Tanto en el
Estado de resultados, como en el balance general, si ven el formato que se utiliza, es un formato de reporte para que facilite es, que, que la información sea comparable, que es otra de las características que debe de tener la información financiera, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el estado de cambios en el capital contable, donde me va a decir cómo se va a ir moviendo y cómo voy llegando. Mi estado de flujo de efectivo, ¿sí? También compara cifras reales de cada uno de los ejercicios, ¿sí? Y entonces vimos que tenemos nuestros 4 reportes financieros estatutarios y que son balance, estado de resultados, estado de cambios en el capital contable y estado de flujo de efectivo. Y por el otro lado tenemos los reportes de gestión o administración, que son los que de manera interna va a estar utilizando la organización para medir sus resultados, su posición financiera y lo que está aconteciendo dentro de la misma, ¿de acuerdo? Entonces hablamos ahora de un estado de resultados que va a tener esta estructura en donde se estará comparando la información real u obtenida. Me dice que la tengo que comparar contra el año anterior y contra las cifras presupuestales. ¿De acuerdo? Y eso va a ocurrir en este formato de estado de resultados de gestión. ¿De acuerdo? Si ven, tiene un poco más de detalle para que puedan visualizarse varias partidas que deben de ser controladas, medidas y evaluadas. Ajá. Por otro lado, tenemos el estado del flujo de efectivo, lo mismo, vamos a estar comparando cifras reales del año anterior y presupuesto. Vamos a tener mi estado de resultados, que hoy se van a comparar la información real contra el presupuesto. Y bueno, a continuación, todos los criterios que adicionalmente debemos de tener con ciertos rubros, como es el EBITDA, como es las partidas excepcionales o extraordinarias, como es el reconocimiento de los ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así vamos a aquí ir interpretando la inscripción, en la reinscripción, los exámenes, y aquí nos dice cada uno de los criterios para cada uno de las zonas, ¿no? Y bueno, creo que ya pudimos ver de manera más precisa este documento, en donde les muestro que existe esta normatividad interna que define la administración, ya sea la alta dirección, el consejo de administración, que define, más bien esto es de la alta dirección más que del consejo de administración, ¿de acuerdo? Que define entonces, pues ya tenemos las directrices que les hablaba, la legal que está contenida en las leyes, la normativa en las normas de información financiera y las normas internas, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que nuestra información financiera pues sea confiable. Y que como contadores, como administradores, como financieros, tenemos que cumplir para que se presente de la mejor manera, ¿de acuerdo?
Entonces, pues, no sé si tengan alguna duda, algún comentario para del tema que hemos visto. Si bien les digo, vamos a ir haciendo un compendio de la información. ¿Por qué? Porque lo que aprendimos la primera semana lo vamos a utilizar en la última semana, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, información financiera, usuarios de la información financiera, cómo se obtiene la información financiera o qué proceso debe de seguir la información financiera, los datos contables que están identificados en las facturas, cómo sufren un proceso de transformación para convertirse en información financiera que va a ser presentada en los estados financieros. ¿Y cuáles son los estados financieros? Pues hablamos de el estado de resultados, el balance general, el estado de cambios en el capital contable y el flujo de efectivo. Mis 4 estados financieros básicos, de los cuales ya estudiamos el estado de resultados, donde vamos a observar mis ingresos, mis costos, mis gastos, que me van a permitir identificar o tomar decisiones, que es la finalidad de los estados financieros, que permitan tomar decisiones soportadas con esto y que deben de ser evaluadas en periodos posteriores para ver el comportamiento de esa decisión tomada. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, el costo es lo que identificamos directamente con la producción de mi bien o servicio, y mis gastos de venta o de administración, pues son como costos fijos, o se mantienen como costos fijos hasta un cierto nivel de producción, ¿de acuerdo? En mi estado de mi balance general identificamos que me va a presentar todos mis bienes y derechos que están reflejados en el activo, todas mis deudas y obligaciones que están reflejadas en mi pasivo y todo mi patrimonio que se refleja en el capital contable o patrimonio, ¿de acuerdo? Y el día de hoy vimos que para incorporar el valor de las operaciones que en el día a día se dan en la organización, pues existen diferentes valores, diferentes criterios de evaluación, ¿sí? Y estudiamos lo que es el valor histórico, valor de realización, valor razonable y valor de reemplazo, ¿no? Y estos conceptos los seguiremos revisando en las semanas posteriores. Y pues si no tienen ninguna pregunta más, pues con esto daríamos por concluida nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco su presencia y que pasen una muy buena noche. Hasta luego.